Vamos con la última parte y es un poco más sencillo de lo que hablaron los compañeros, porque en realidad lo esencial ya se dijo. Gran parte de lo que es la señalada se juega antes del parto. ¿Ah? Pero como dice acá, la mortalidad de los corderos en Uruguay promedia un 25% y eso implica que si nosotros invertimos en aumentar la fertilidad de la majada, aumentar la prolificidad, tener más corderos en los úteros de las ovejas, si después, al momento en que paren estos animales, no los cuidamos, todo ese esfuerzo se diluye. Bien. El tema con la mortalidad de los corderos es el momento, ¿no? Los primeros 3 días de vida de estos corderos son esenciales y como vemos bien acá, casi el 70% de las muertes ocurren en los primeros 72 horas de vida de los animalitos. Y eso en algunos momentos o algunos años puede inclusive llegar al 90 o 95%. ¿No? Entonces, el cordero recién nacido, sabemos cómo manipular para que llegue mejor, porque eso es lo que explicó Zuli muy bien, es hacer la esquila preparto y todo el manejo nutricional previo para que esa madre llegue con una buena leche. Pero también tenemos que conocer cuáles son las causas de esa muerte neonatal para poder inventar alguna cosa para frenarlo. Y si nosotros miramos, el 62% de las muertes son causados por el fenómeno o el complejo de inanición-exposición. Y después le sigue los predadores. Y para manejar mejor la situación vamos a hablar previamente de los predadores y después el resto de la charla va a ser sobre el complejo inanición-exposición y qué es lo que podemos hacer para cuidar mejor nuestros corderos. Todos conocemos que los predadores que hay en el Uruguay son el zorro, el jabalí, el carancho y también las jaurías de perros. ¿Qué podemos hacer para evitar o minimizar el daño que estos causan? Bueno, tenemos varias oportunidades de animales de guarda. Acá tenemos a la burra incorporado a la majada. Estos animales no les gusta para nada los perros ni los zorros y son los primeros en echarlos de la majada. También tenemos los perros guardianes, que son los perros maremanos. Estos son animales que se crían con las ovejas, viven permanentemente con las ovejas, no son mascotas, si se le trata de mascotas no van a andar bien. La impronta social que tienen que tener estos animales son con la propia majada. Y hay una buena noticia que hay 4 productores en los proyectos de más tecnología, perdón. Sí, que me avisaron que hay 4 productores que han recibido un casal de perros maremanos para empezar a hacer la reproducción de estos animales para que haya más disponibilidad de cachorros a distribuir en las majadas nacionales. Otro animal de guarda es la llama, también cuida contra perros y zorros, a veces es un poco difícil de conseguir, pero también se está trabajando con convenios con diferentes zoológicos para generar más llamas y tener acceso y disponibilidad de estos animales. Y como último, para el jabalí, una forma de evitar que entre en los potreros de parición es hacer un alambrado eléctrico bajo para espantar a estos animales. Bien. Ahora vamos a hablar del complejo inanición-exposición. Los animales, cuando nacen, estos corderos, nacen con un peso bajo. Lo podemos mejorar a través de las cosas que Zuli nos mencionó,
pero un animal pequeño es un animal susceptible a pérdida de calor. Tiene toda su capacidad para termorregular, pero están limitados porque su masa es muy pequeña. Entonces, lo que sucede es que animales que no comen bien, o que por H o por B son abandonados por la madre, pasan mal y hay fallas en el amamantamiento, entonces no tienen cantidad de energía suficiente como para resistir el tiempo frío. Entonces un animal que se empieza a enfriar, empieza a estar cada vez más letárgico o más pasivo, no busca a la madre, no mama y no repone lo que está perdiendo. Entonces esto es un verdadero círculo vicioso, puede iniciar tanto por la exposición por el frío como puede empezar por la inanición, pero las dos cosas asociadas llevan indefectiblemente a la muerte del animal si no hay una forma en que se frena eso y haya una intervención por parte de los que cuidamos a los corderos. Entonces, ¿cómo podemos ver la pérdida de calor en los corderos? Acá en el eje de abajo está graficado la temperatura ambiental y en el eje Y la pérdida de calor. Y vamos a ver una situación de tiempo seco y sin viento, y en la medida que baja la temperatura, el cordero indefectiblemente pierde calor porque no tiene una masa corporal muy grande. Si a esto le agregamos viento, la pérdida de calor es más pronunciada. Inclusive si tenemos tiempo con lluvia, pero sin viento, también la pérdida es considerable. Y esto responde pura y exclusivamente a las leyes físicas de cómo se mueve el calor de un objeto a otro. Pero si nosotros, además de la lluvia, asociamos el viento, la pérdida de calor es aún mayor. Y vemos también en temperaturas relativamente benevolentes, la pérdida de calor es importante. Esto respecto a cómo el animal pierde el calor, pero ¿cuál es el efecto de esa pérdida de calor sobre el comportamiento del cordero? Un cordero que empieza a enfriarse, empieza a bajar su actividad nerviosa y no va a buscar a la madre de la manera adecuada. Entonces, de ahí el círculo vicioso, porque si no busca la teta, si no mama, no puede reponer y no tiene energía suficiente para mantener su temperatura corporal. Muy bien, ¿qué podemos hacer en cada caso de estas condiciones meteorológicas? Cuando hablamos de tiempo seco y sin viento, como ya venimos viendo, tenemos que tener una nutrición y un manejo adecuado para la producción de calostro y leche. Eso es una premisa de base. Y en esas condiciones podemos manejar la majada pariendo a campo sin mayores problemas. Cuando tenemos las situaciones de tiempo seco con viento o lluvia sin viento, además de la nutrición y el manejo, tenemos que dar reparo a estos animales. Y en el peor de los casos, cuando la lluvia está asociada con el viento, podemos inclusive pensar en los encierros, aunque sabemos que los encierros no en todos los casos son opciones fáciles de conseguir. Bien, vamos a ver varios ejemplos de soluciones y aquí juega muchísimo la creatividad de cada uno de los productores y las posibilidades que tienen en su campo. Entonces vamos a encontrar tantas soluciones como productores que hay. Este es un ejemplo de un encierro en un galpón que ya existe y que podemos generar bretes temporarios. Y evidentemente si nosotros tenemos esta situación o la situación en Glencoe donde tenemos parideras, necesitamos saber el momento de parto. Entonces esto, sin la asociación a la ecografía y el loteo por fecha de parto, no nos ayuda
porque no vamos a estabular las ovejas todas al mismo tiempo. Entonces, conociendo la fecha próxima de parto, nos ayuda para manejar una infraestructura que no es para todas las ovejas a la vez. Otros ejemplos de parideras y de refugios para la parición, como ven, son bastante diferentes, ¿no? Y también, nuevamente, esto tiene que ser con conocimiento de fecha de parto para poder lotear, y tiene que ser con vigilancia de las majadas para poder saber qué es lo que está pasando. Esto es otra forma, ya no tan intensivo como las parideras, son refugios con recorridas. Acá esto es lo que se hizo en la Estación Experimental Facultad de Agronomía de Salto, el diseño de este refugio, que es un módulo bastante pequeño, fue hecho por el ingeniero Anthony Burton, que nos está acompañando hoy, y que en su costo, estos fueron 6.000 pesos. 6.000 pesos en costo de materiales, y entre varias personas en 2 o 3 días se arma una estructura de madera, y utilizando nylon de silo, que es bastante resistente. ¿Cómo funciona este tipo de refugio? No es la idea que los animales paren acá adentro. Los animales paren a campo y son llevados a refugio en condiciones de animales vulnerables, por unos 24 o 48 horas. ¿Cuáles son los animales vulnerables? Los que, capaz que alguna oveja un poco más vieja que está gestando mellizos, que necesita ayuda, o que ha tenido un parto dificultoso, y eso permite además un seguimiento de esa oveja, y en caso que necesita un antibiótico, un analgésico, es mucho más fácil de dárselo, porque a una oveja que está parido en el campo no hay quien lo pueda dosificar o medicar. Y francamente, hembras o ovejas paridas con dolor no van a dejar acceso a la ubre, y eso repercute directamente en la sobrevida de los corderos. Y también manejando las alertas o los pronósticos meteorológicos, uno puede manejar la entrada o la salida de los animales, y día a día uno está evaluando cómo se puede, en qué condiciones están esas ovejas. Bien, esto fue el año 2015, y el año pasado Anthony hizo una extensión de refugio, agregó otro módulo, lo que implicó poder manejar un poco más de animales al mismo tiempo. Y lo interesante de ver acá es, en estos 2 años que se ha utilizado el refugio, cómo mejoró la supervivencia de los corderos. Fíjese, el primer año que tenemos el dato del 2013, tuvimos la mala suerte de que el temporal nos cayó en el pico de parición de resultado de la inseminación a tiempo fijo. Pero en un año normal ya el hecho de manejar un refugio redunda en una supervivencia mayor. Evidentemente que este tipo de estructuras se tiene que utilizar con recorridas diarias, y no solamente 1, 2 y preferiblemente 3 veces al día, recorrer y ver cuáles son los animales recién paridos y cómo están esos corderos y cómo está ese vínculo materno-filial. Muchas veces está asociado al toma de registro sobre estos corderos, que son peso al nacer, se hace una identificación, se pueda también evaluar el comportamiento de la madre. Bien, en el caso de no tener oportunidad de armar este tipo de estructuras, aunque de nuestra experiencia dice que se puede con un poco de ingenio, tenemos que elegir muy bien el potrero de la aparición. Lo que mencionó Zuli, tiene que haber una buena disponibilidad de forraje y también de agua,
Y también el potrero no debe ser anegable, tiene que haber abrigo y tiene que estar asociado a las recorridas frecuentes de la aparición. Este tipo de abrigos naturales puede ser que no las tenga y que para crearlo eso no es de un año para otro, lleva mucho tiempo, pero lo que planto hoy me va a dar sombra dentro de un par de años. Si nunca planto, nunca voy a tener esa sombra. Entonces hay que saber que si las condiciones del campo lo permiten y las condiciones del suelo, esto es una inversión para disfrutarlo y utilizarlo por muchos años. Bien, ahora vamos a ver, como para terminar este bloque, algunos ejemplos también de gente que ha armado abrigos artificiales. Este es un campo en Tomás Gómez Soro, un potrero pequeño de 23 hectáreas donde había una aparición concentrada, en donde colocaron nylon de silo sobre el alambrado de ley. Entonces, si nosotros elegimos el alambrado que mira hacia el sur, nos puede proteger de los vientos desde el suroeste al sureste y apoyar enormemente a los corderos que van a nacer en este tipo de potreros. Este es una foto de cómo se ve cuando se estaba colocando este nylon. El nylon se queda durante la aparición y luego se puede retirar y reutilizar al año siguiente. Esto es otro tipo de reparo. Este fue diseñado por el doctor Nicolás Errandonea y el objetivo de este tipo de reparo no es que las ovejas paren ahí adentro, sino que tengan acceso a refugio en momentos de tormenta. Se hace un acostumbramiento previo al encierro. A las ovejas las podemos seducir fácilmente poniendo algunos caramelos adentro de los refugios, o unos bloques energéticos o un poco de sorgo, y se convence fácilmente de entrar en sitios medios extraños. Es más, una vez que saben que hay para comer en algún lado, lo van a buscar ellas solas. Esto es otro tipo de refugio con carpa, con lonas carreteiros. En este establecimiento acá parió un grupo de majada de merino australiano que tenían un 10% de mellizos y un 20% de borregas, y al lado parió otro lote sin estos cuidados. Había bloques de alimentación, de suplementación durante los primeros 20 días del parto, y esto en una situación donde hubo un temporal con lluvia, granizo y viento, y hubo un 15% más de supervivencia de corderos que estuvieron con refugio y suplemento contra el grupo, el lote que no tenía ni refugio ni suplemento. Entonces, este esfuerzo realmente redunda en más corderos señalados. Acá tenemos otra imagen de una carpa de este estilo. Aquí también el nylon de silo ha resultado ser un poco más resistente y más duradero que otros tipos de nylon o de lonas. Y en este predio han calculado que el costo del suplemento más el abrigo, considerando unos 20 días de suplemento a un 1% del peso vivo de sorgo y una amortización de la estructura de 4 años, el costo resultó ser de $2,30 por oveja.
Y en este predio, donde se ha trabajado con refugios y durante 3 años y con un número interesante de ovejas, si se compara el porcentaje de señalada obtenido en esos años contra el promedio del país, vamos a ver que hay un 25% más de corderos señalados y que nosotros hemos visto que eso tiene una gran implicancia económica, ¿no? Evidentemente, cada uno en su situación particular puede pensar en soluciones diferentes, en diseños de refugios diferentes, ¿no? Pero haciendo unas consideraciones finales de la jornada de hoy y resumiendo un poco lo que hemos estado viendo hasta ahora, podemos decir que el ovino es un rubro competitivo y rentable y se complementa productiva y económicamente muy bien con el vacuno. También la potencialidad del ovino y de los recursos productivos existentes hoy en el país permiten aspirar a mayores productividades de lo que hoy se obtienen. Y hemos visto con la introducción de Adolfo que 10 puntos porcentuales de mejora de la señalada generan entre 8 y 10 dólares de margen bruto adicional por ovino en stock. La invernada, además de corderos pesados, genera entre 7 y 15 dólares adicionales de margen bruto por oveja encarnerada, lo cual le hace una alternativa muy atractiva. En sistemas criadores extensivas de lanas más finas, el capón joven también es otra opción atractiva que mejora el margen bruto. Y existe tecnología validada de bajo costo para lograr y consolidar la mejora productiva de las propuestas. Y con esto, señores, señalar más corderos es un compromiso de todos.